El proyecto surge de hace mucho tiempo haber visto la versión original en inglés, la adaptación de Annie Ryan, una gran amiga de Emir McBride, en el Festival de Teatro de Edimburgo, si no me equivoco, por ahí del 2015, no sé. Y estar muy impactada por haber vivido algo sin realmente poder entenderlo. Entonces sabes que te tocó de una manera y de muchas distintas, pero aún así como que caer también dentro de ese mismo misterio de vivir una experiencia junto con la actriz en escena. Y después la gran pregunta de ¿podría funcionar en español o no? Y a partir de ahí se empieza a articular también la creación de Dolores como compañía, que es la compañía que dirige Pía. Entonces, de alguna manera, es también el primer proyecto de teatro de la compañía Dolores que lidera Pía, y Pía fue quien me convocó a mí para dirigir esta pieza. La historia sucede en Irlanda rural a finales del siglo XX. Fue, además del, bueno, obviamente el lenguaje, pero yo estaba viendo una historia mexicana, casi. Entonces, claramente la historia siendo tan universal, fue el ejercicio de cómo es que el lenguaje de McBride, que es tan peculiar y único y visceral, puede funcionar en español. No se conserva ninguna referencia, pero porque hay muy pocas referencias originales en la adaptación teatral en inglés. También hay una contextualización mexicana muy fuerte, como en detalles de, pues tomar el té, no es tomar el té, es tomar el cafecito. Sí era algo muy importante para nosotros, como mantener la universalidad del tema. Y algo que trabajamos mucho con Juan fue que, como hay muchos personajes distintos, de no recaer en distintos acentos, por ejemplo, porque eso hubiera ubicado la historia dentro de como un espacio muy físico en México, y también creado opiniones con respecto a qué tipo de personajes, de dónde vienen. Sí, y aparte eso también creo que es una problemática súper contemporánea e interesante que tiene que ver con la localización y con el lugar común de esto de la geografía, ¿no? También, y pasa con el castellano, que es como, por eso fue cero concesión, e incluso cuando hablamos con Aina y con La Sala también era, bueno, es que necesitamos adaptar, y no, la propuesta está adaptada al mexicano, y es una convención que tú claramente, como pasa incluso entre el irlandés, ¿no? y el inglés, que eso es lo interesante que tiene, o sea, no hay un estándar y no hay tampoco una normalización desde la lengua, que no nos interesa para nada con respecto al lenguaje, que es tan rico de poder proponer y explotar otros sentidos y otras asociaciones. Y eso está en la propuesta. Sí, en ese sentido también hay muchas similitudes entre culturas, la irlandesa y la mexicana. Para mí eso en la novela está muy claro, el fuerte catolicismo, el rol de la familia, la manera de hablar también. Entonces creo que al ambos haber vivido una colonización muy fuerte, su manera de hablar es como si bailan alrededor de algo para pedirlo. La forma de la novela es el 80% del qué. Y eso, bueno, se compara, o sea, desde Joyce hasta, bueno, Beckett, por supuesto, pero es como esta tradición de la oralidad siendo estructura. Y eso, en este caso, pasa en la novela. Ahí ya hay un enganche súper teatral, de alguna manera. Y por el otro, es la relación, para mí también, que justamente lo hablábamos ahora, es la relación entre dos hermanos, porque todo el tiempo este personaje está hablando con su hermano también. Entonces hay algo ahí como de la estructura familiar y del amor
y luego todas las temáticas que van apareciendo y incluso la autora también un poco también describe esto de no cae en un lugar común o un tratamiento de un tema que puede estar ya visto o normativizado también, ¿no? De esto de, bueno, toca hablar de esto, sino que al contrario, la tipa lo propone desde otro sitio. Ya dentro de mí se prende la licuadora. Succiona mi corazón, mis pulmones, mi cerebro adentro. Habla de la formación de la identidad de una niña que a lo mismo por el mundo violento que la rodea lleva su propia deformación o no formación. Uno de los temas es abuso sexual, otro es obviamente la familia, la religión, la enfermedad mental del hermano, y también nuestra propia relación con nuestro cuerpo como mujer, en qué momento, o como niña, o en qué momento se puede utilizar como un arma de poder o no. Pone muchas preguntas en relación cuáles son los límites del control o de la decisión de tu cuerpo y de tu sexualidad, que generan muchas preguntas súper inquietantes y que no están resueltas, por supuesto, en la pieza. Y cómo estas estructuras de poder sí van generando o te van coaccionando para operar de según qué forma, y según cómo tú practicas tu sexualidad también vas a ser catalogada en una caja, ¿no? Y es esto lo que te toca como destino, más la religión y estas figuras, estas estructuras súper patriarcales también, ¿no? Que están en todo el tiempo en la novela. En esta puesta en escena veremos estamos los dos como artistas cuestionando todo el tiempo esto de la representación, ¿no? Como que es algo de lo que no podemos escapar, y no sé, personalmente considero que todo entra en la representación, por más que lo llamemos presentación o épico, o siempre estás allí atrapado, y y creo que veremos eso, cómo poder presentar y cómo darle cuerpo a un texto desde otras lógicas. No unas lógicas interpretativas en primera persona, afectadas, representacionales, sino cómo entrar en otra forma narrativa que tiene más que ver con la presentación, con la enunciación, y cómo dejar que ese lenguaje, a medida que va apareciendo, dé forma a la propia puesta en escena, e incluso, como también decías, Pía, antes en la rueda de prensa, cómo una vez dicho genera un impacto en quien lo ha dicho, porque ese es el mecanismo que también estamos utilizando a la hora de construirlo. No puedo ser consciente de algo que todavía no está totalmente procesado, si no me pondría bien como intérprete en un lugar por arriba o por debajo, y aquí la gracia es, se presenta, y luego que se dice es como, he dicho lo que he dicho, ha sucedido lo que ha sucedido, es como un doble check ¿no? Double check de... Sí. No sé. También creo que hay algo, bueno, el proceso de montaje fue muy, muy interesante, porque cada vez nos contradecíamos con respecto a lo que queríamos hacer, pero bueno, el texto te obliga a eso, ¿no? Y el no querer como construir algo de algo que no está construido del todo, ¿no? También lo mencionaste, como una pieza teatral, una obra parece que está ya en sí completa, cuando en realidad este texto no lo está en ese sentido. Entonces, como por ejemplo el espacio como un cuerpo en sí también, entonces hay una estructura de metal que es como una casi escultura del artista Manuela Laborde, inicialmente algo que fue construido, pero nosotros no sabíamos muy bien cómo nos íbamos a relacionar con esa misma estructura, y de repente el espacio también es un cuerpo en donde de repente la actriz o el personaje o los personajes y la historia se puede relacionar con eso, y eso crea distintas perspectivas o distintos juegos dentro del mundo de la niña.
tiene más sentido cuando es visto, pero... Sí, no, y también creo que es un ejercicio de interpretativo súper complejo y también muy distinto y también como un poco lo que hablábamos antes también, lo mismo que sucede con la novela, ¿no? De qué es lo internacional y qué es lo local y qué es este tipo de preguntas que siguen tan vigentes, porque también si vemos la cartelera que tenemos aquí en la ciudad también estigmatiza, ¿no? De qué es de Barcelona, qué no es de Barcelona, qué es de aquí y qué es de allí. Y trascender un poco eso y tranquilamente poder ver propuestas que aparecen con un equipo de allí, de aquí y de más allá, y todos juntos y sucede el hecho teatral. Y eso me parece que es una fiesta y más en este contexto que estamos viviendo ahora. O sea, es un lujo de poder estar en un espacio juntos celebrando la fiesta del teatro una vez más, y eso se agradece y es una característica también de la propuesta. Sí, sí.